Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alentaban y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. ¿Pueden sentarse un momento, por favor? Bien, queridos hermanos, estamos celebrando el tercer domingo de este tiempo ordinario. El día de hoy la liturgia nos presenta, por medio de la palabra de Dios, muchos puntos de reflexión. Pero quisiera que el día de hoy nuestra reflexión partiera más bien de hacernos una pregunta acerca de cómo estamos viviendo nuestra fe y cuál es nuestro papel de cristianos en esta Iglesia Católica. A propósito de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, conviene que el día de hoy nos preguntemos pues cómo estamos viviendo nuestro propio cristianismo, nuestro propio encuentro con el Señor. ¿Y por qué la pregunta? Porque si somos observadores, en la carta que se compartió de San Pablo a los Corintios, San Pablo va a escribir a esta comunidad de Corinto y le escribe a esta comunidad con un ejemplo, le pone el ejemplo del cuerpo para poder explicar lo que es la iglesia y la necesidad de la unión entre las partes del cuerpo. San Pablo lo escribe porque Corinto es una comunidad geográficamente situada a orillas del mar, es una comunidad costera. Por lo tanto, había mucho flujo de gente, mucha gente entraba, mucha gente salía, muchos extranjeros llegaban. Entonces no había mucha unidad, no había mucha identidad de comunidad. Por eso San Pablo, viendo esta problemática, escribe esta carta a los Corintios, donde les expresa un poquito la misión, el ser y la naturaleza de la misma iglesia. Dice San Pablo: así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero cada uno de los miembros tiene su función, por muy pequeño que sea, lo mismo en la iglesia. La iglesia tiene muchos miembros y es importante el papel que cada uno desempeña en la misma iglesia. Por eso aquí viene la pregunta que yo les hago a ustedes: ¿cómo estamos viviendo nuestro propio encuentro con Cristo? ¿Cómo está siendo nuestra participación en esta iglesia concreta, en esta iglesia católica? Porque aunque ustedes pueden decir, bueno, los que la dirigen pues son los sacerdotes, las religiosas, los que están en grupos, pero queridos hermanos, todo bautizado tiene un papel importante dentro de la iglesia, incluso dentro de la celebración que estamos ahorita viviendo. Si uno de ustedes no toma en serio la Eucaristía, pues no tiene los mismos provechos, el mismo efecto. Si no ponemos todos nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra mente en la Eucaristía, no va a tener los mismos frutos. Aquí está la importancia de participar plena, activa y conscientemente en la Eucaristía. Esta es una manera también de participar en esta iglesia, de ser un miembro activo.
de ser una parte importante de la celebración. No solamente celebra el sacerdote, celebramos todos los bautizados. Por eso nos congregamos en torno al altar. Y otra parte, queridos hermanos, que me parece muy importante rescatar, es el sentido de comunidad que San Pablo da. Creo que es bien sabido que Dios no nos creó solos y no nos creó para salvarnos solos. Si Dios hubiera querido, nos hace nuestro mundo a cada quien, nuestro planeta a cada uno y cada quien solito, sin que nadie lo moleste. Creo que está comprobadísimo que Dios desde un inicio no quiso que el hombre estuviera solo. Estamos llamados a vivir en comunidad. Hay que rescatar la grandeza de estar unidos en comunidad. En base a esto, también conviene preguntarnos, ¿cómo está siendo mi papel hacia con los demás? Mi papel de anunciar el Evangelio, claro. ¿Cómo estoy yo siendo partícipe para que el otro tenga un encuentro con Cristo? Porque al final de cuentas, si ustedes se fijaron en el Evangelio, Jesucristo va a decir bien claramente a qué ha venido. Él ha venido para liberar a los que eran cautivos, para curar a los que estaban ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Queridos hermanos, nuestra fe, la fe en Jesucristo tiene que ser una fe liberadora. Una fe que de alguna manera te ayude a realizarte mejor como persona. Una fe que te ayude a planificar tu propia existencia. Si no está siendo así tu fe, y si la fe no está ayudando a que tú seas una mejor persona, hay que cuestionarse cómo estás viviendo la fe. Porque se supone que Cristo nos vino a dar los elementos necesarios para que cada uno de nosotros pudiera tener un encuentro personal con Dios y a partir de ahí pudiera transmitirlo a los demás. Hoy en día podemos ver cómo muchos de nosotros estamos oprimidos. Tal vez no encerrados en las cárceles, no. Pero sí muchos de nosotros estamos oprimidos a veces por el rencor, por el odio, por el egoísmo, por la soberbia, por lo que ustedes quieran. Pero muchos seguimos oprimidos. Muchos seguimos atados, esclavizados. Y lo peor de todo es que incluso miembros de nuestras propias familias que siguen esclavizadas, que siguen oprimidas. ¿Cuánta gente no sufre de depresión en nuestras propias casas? Pero nosotros tenemos el gran mal de este tiempo que se llama egoísmo, que hemos perdido la sensibilidad de ver al otro mal, que hemos perdido el hecho de si el otro está mal, pues me da igual, es su problema y nada más digo, pues échale ganas y ya. Queridos hermanos, creo que el Evangelio de hoy de hoy sí nos compromete a que también somos parte de una misma comunidad. Dice San Pablo, si un miembro sufre, todos sufren con él. De tal manera que si tú no haces nada por rescatar a tu hermano que está mal, estás pecando de omisión. Porque pudiendo hacer el bien no lo haces. Ya lo compartíamos en otros domingos, ¿no? Padre, es que yo no hago mal, pero tampoco haces el bien. Y también eso es malo. Cuando a veces somos indiferentes ante el dolor, ante la necesidad, ante lo que tu misma familia te está pidiendo. El día de hoy, queridos hermanos, sí conviene que nos preguntemos, en primer lugar, ¿cómo está siendo mi encuentro con Cristo, mi fe? En primer lugar, ¿me está liberando a mí? ¿Me estoy ayudando? ¿Estoy haciendo algo para que mi encuentro, para que mi vivencia de fe sea más plena? Y si contestas que sí, qué bueno. En segundo lugar, ¿estás ayudando para que los demás de verdad tengan una vida más plena, más feliz, más consciente, más activa? El día de hoy, queridos hermanos, pidámosle al Señor por medio de esta Eucaristía, por medio de la Santísima Virgen, que de verdad nos dé la gracia de reconocer dónde tenemos que trabajar. Si tú como miembro de la iglesia, pero también de tu familia, estás fallando, tienes que poner atención. Un ejemplo tal vez, yo creo que todos lo hemos vivido, pero cuando en la casa está mal la mamá o el papá o incluso los niños, afecta a todos, porque si uno está mal y está de genio, pues como que nos contagia a todos, ya que uno lo que diga nos contagia a los demás. Lo mismo pasa en la iglesia, queridos hermanos. Cuando estamos mal, tú transmites lo demás, los demás van a estar mal. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Ahí está la grandeza de vivir en comunidad. Ojalá que cada uno de nosotros saque provecho de vivir unos con otros, que no sea una carga, queridos hermanos. No convirtamos lo que
que debe ser una gracia en una desgracia. No convirtamos el hecho de vivir, de apoyarnos, de poder salir adelante juntos, en ser muy individualistas, que cada quien se rasque con sus uñas. Ojalá que no, queridos hermanos, no desvirtuemos el sentido de la iglesia, pero también de la familia, que es iglesia doméstica. Se ha mencionado, Papa Juan Pablo II lo mencionó en su encíclica Familiares Consortio, como la familia es una iglesia doméstica, es donde se transmiten los primeros principios de fe. También hay que poner atención a esa comunidad, a ese cuerpo, donde tú tal vez eres cabeza. Cuestiónate cómo estás siendo como cabeza. O donde tal vez eres un miembro que no dirige la familia, pero sí participa activamente. Pidámosle pues al Señor que nos dé la gracia de saber reconocer qué estamos haciendo bien, pero también qué estamos haciendo mal. Que nos ayude a reconocer que solamente en el encuentro con el otro podemos encontrarlo a Él, y que solamente ayudando al otro podemos también encontrar nuestra propia realización. Que el Señor, por medio de la Virgen María, nos dé la gracia y la fuerza para poder anunciar con valentía su Evangelio, y para que más hermanos nuestros puedan ser liberados de todos sus males. Que así sea.